Hola, bienvenidos a una nueva edición de Acción Técnica, un programa presentado por alumnos de la Escuela Técnica número 35. Los saluda Fiorella Plem y me acompañan Ivo Felauer, Tiziano Fernández Becchetti y Facundo Berni. ¿Cómo están, chicos? ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Hoy tenemos un tema sumamente importante que tratar: la Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo a octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama, con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz del tratamiento de esta enfermedad. También en la sección entrevista tendremos a la visita del doctor Miguel. Bien, pero antes de avanzar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué es el cáncer? Todos hemos oído hablar del cáncer, y la mayoría de nosotros conocemos directamente a personas con esta enfermedad que causa tanto temor. Pero, ¿sabemos realmente qué es el cáncer? A ver, Facundo, ¿qué nos podés decir? Les cuento que el cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de manera anormal e incontrolada, dando lugar a un bulto o masa. Esto ocurre en todos los cánceres excepto en la leucemia, que es cáncer en la sangre. Si no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo, extendiéndose a otros órganos y tejidos. Veamos un poco el trabajo de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de hacer frente a la carga del cáncer a nivel mundial. Ha lanzado 3 campañas mundiales. ¿Cuáles son esas campañas? Esas campañas son acerca del cáncer de cuello uterino, el cáncer infantil y el cáncer de mama, pero veamos un poco lo referido a cada una de ellas. Veamos, el cáncer de cuello uterino, a pesar de ser una enfermedad en gran medida prevenible y tratable, es un importante problema de salud pública que afecta principalmente a mujeres jóvenes y desfavorecidas socioeconómicamente en los países en desarrollo. Para abordar este importante determinante de las desigualdades socioeconómicas y de género, el 17 de noviembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud lanzó la estrategia para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino como un problema de salud pública. Se necesita un enfoque multidisciplinario para mejorar el acceso y el uso de herramientas que ya se sabe que son efectivas: vacunación contra el VPH, detección y tratamiento del cuello uterino. Bien, hablemos ahora puntualmente del cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer de mama? En nuestro país es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Es una enfermedad causada por la multiplicación anormal de las células de la mama que conforman un tumor maligno, el cual puede invadir tejidos vecinos, ganglios linfáticos regionales e incluso órganos del cuerpo más alejados. Se habla de metástasis cuando se disemina a otras partes del cuerpo. ¿Solo afecta a mujeres? No, puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, el cáncer de mama es el más común entre ellas, afectando en su mayoría a los que tienen entre 45 y 70 años, mientras que solo el 1% de los cánceres de mama se presentan en hombres. Según el Observatorio Global de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país el cáncer de mama es el de mayor magnitud, representado el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos. ¿Se puede detectar a tiempo esta enfermedad? Sí, el cáncer de mama se puede detectar a tiempo. Lograr una detección precoz mejora el pronóstico y la supervivencia de las pacientes. El autoexamen de mama es una herramienta que contribuye a la prevención y le permite a la mujer el conocimiento de su cuerpo y tomar conciencia de sus cambios. Es un chequeo simple que cada una puede realizar en su casa, una vez por mes, mediante la palpación y observación de sus mamas con el fin de detectar la presencia de protuberancias, dolor o cualquier cambio en la textura, color o forma de las mamas, o los pezones y las axilas. Siempre es importante la consulta con un profesional porque el autoexamen mamario no reemplaza la consulta médica periódica ni los estudios que permiten una detección precoz. El examen físico mamario realizado por el médico o médica, estudios por imágenes cuya indicación depende de los antecedentes personales o familiares de la enfermedad y factores de riesgo de cada mujer, ecografía, mamografía y resonancia magnética. Permiten estudiar la mama y, en el caso de ser necesario, la toma de una muestra de lesión, biopsia. Permitirá poner un diagnóstico más exacto y definir el tratamiento a seguir. En general, en sus estadios iniciales, el cáncer de mama es asintomático. No encontraremos signos y síntomas que nos llamen la atención. Es por esto que se insiste tanto en que se deben realizar controles con frecuencia para una detección temprana.
cuando las posibilidades de curación son mayores y es posible aplicar tratamientos menos agresivos. La Sociedad Argentina de Mastología recomienda una mamografía de base a los 35 años en pacientes asintomáticas y en caso de tener antecedentes familiares. El primer control debe hacerse 10 años antes de que la edad en el que él o la familiar tuvo cáncer de mama. La mamografía permite detectar el cáncer de mama cuando el nódulo no es palpable aún. Bien, con este dato vamos a un corte y seguimos con más acción técnica en el mes de concientización del cáncer de mama. Ya estamos de vuelta en Acción Técnica y seguimos desarrollando el tema del cáncer de mama. Si bien el cáncer de mama no se puede prevenir de forma absoluta, además de concurrir a los controles médicos, podemos intervenir sobre los factores de riesgo modificables, es decir, que los podemos cambiar adoptando un estilo de vida saludable, realizar ejercicio físico con regularidad, limitar el consumo de alcohol, no fumar, tener alimentación saludable, evitar el sedentarismo y el sobrepeso. Si bien es cierto que la lactancia materna tiene un efecto protector frente al cáncer de mama y disminución de riesgo, no garantiza que la enfermedad no aparezca. En cuanto al tratamiento, las personas con diagnóstico de cáncer de mama tienen derecho a ser informadas, escuchadas y a recibir tratamientos oportunos. En nuestro país, los tratamientos oncológicos tienen una cobertura del 100% para pacientes de hospitales públicos, para beneficiarios de obras sociales o afiliados a empresas de medicina prepagada. Existen diversas opciones de tratamiento: cirugía, radioterapia, quimioterapia y o hormonoterapia, para realizar una vez detectado el cáncer de mama, el cual se determinará de acuerdo al tipo de cáncer, el estadio en el que se encuentre, la característica de cada paciente y evaluación del médico tratante. El tratamiento puede incluir más de una opción. El pronóstico y las posibilidades de curación de esta enfermedad mejoran con la prevención, la detección temprana y el diagnóstico preciso y el acceso a un tratamiento oportuno. De acuerdo al comunicado de la Sociedad Argentina de Mastología, la demora excesiva en las consultas puede acarrear riesgos mayores a los que se pretende evitar. Es por esto que sugerimos a quienes hayan retrasado sus controles retomar los mismos de manera de no perder la posibilidad de la detección oportuna de las patologías. Bien, querida audiencia, finalizamos aquí este informe sobre esta delicada enfermedad, como un humilde aporte desde Acción Técnica a la concientización del cáncer de mama. Vamos a una pausa y en el bloque siguiente estaremos entrevistando al doctor Miguel Oneto. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Miguel Oneto. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Bien, muy bien, chicos. Ustedes. Nosotros bien. Bien, comencemos. Nervioso. Bueno. Bien, comencemos con la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Por qué eligió la carrera de medicina? No hay un motivo particular por querer elegido la carrera de medicina. Cuando entré en la facultad yo tenía 17 años, poco menos. En realidad cuando los jóvenes terminan la escuela secundaria, difícilmente tengan un conocimiento real de la vida en las profesiones, las exigencias que tiene y los beneficios que puedan obtener. En esa época las profesiones independientes eran bien vistas: médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, y había una idea de que seguir con esas profesiones era algo que iba a ser bueno para la sociedad y para uno mismo. Entre todo eso, las condiciones donde yo estaba, el momento, se me dio que por cuestiones más emocionales que racionales, el gusto, la elección de la carrera de medicina. Esa es la realidad. Contrariamente a lo que se habla ahora a menudo de la búsqueda de las vocaciones como si fuera una inspiración particular. Yo no soy nada chico, llevo 50 años de médico, así que imagínense ustedes que después de este tiempo las cosas cambiaron, son totalmente distintas. Cambió en cuanto a tecnología, la amplitud de los conocimientos, la perfección de los mismos y la forma de ejercer la medicina. ¿Piensa que también han cambiado las cosas para los pacientes? Cambió la sociedad globalmente, así que por supuesto que para los pacientes también cambió. Antiguamente eran más pasivos,
actualmente son más protagonistas de su propia salud, entonces participan más de lo que participaban hace 30 años atrás. La medicina pasó por un periodo muy largo en que era algo paternalista. Paternalista en el sentido de que los médicos hacían lo que creían que estaba bien y la sociedad lo aceptaba porque lo había dicho el médico. Con los años eso fue cambiando, la gente se hizo cuestionadora, cosa que está bien porque es su propia la salud, y también los avances de la medicina y de las comunicaciones permitió que participen más en el mantenimiento y la reparación de la salud. Es decir, que claro que cambió para los médicos y cambió para los pacientes. La medicina antiguamente era algo simple, ejercida por personas que se dedicaban a esto y trabajaban individualmente. En esa época la medicina era simple y era poco peligrosa. En la medida que se fue haciendo más compleja, porque se adquirían nuevos conocimientos y aparecían nuevas opciones para mejorar la salud de la gente, entonces el trabajo de los médicos aislados perdió vigencia y el paternalismo también pasó a ser una antigüedad. Y hoy la diferencia más importante es que los médicos trabajan en grupo o tienen que trabajar en grupo. Y a menudo la calidad de lo que hacen no depende tanto del esfuerzo individual o los conocimientos individuales, sino de la capacidad que tengan para armar equipos que den el servicio. Grupos de médicos que trabajan relacionados entre ellos con criterio de equipo. El trabajo en equipo es la forma nueva de trabajar que apareció en el mundo y se insiste poco en eso, y por lo menos en los países menos desarrollados como el nuestro, y a menudo es más importante aprender a trabajar en equipo que aprender mucho más. Así que sí, la medicina cambió en el sentido de que dejó de ser una arte individual para ser una ciencia de grupos, y los pacientes cambiaron porque pasaron de tener una participación pasiva para tener una participación activa. Es decir, cambió la sociedad globalmente, por supuesto. ¿Ha tratado pacientes con cáncer? Puntualmente en el cáncer de mama, ¿cuáles son las medidas que un médico debe seguir una vez que un paciente se le comunica que padece esta enfermedad? Sí, a través del tiempo, en realidad, particularmente en relación al cáncer de mama, yo me dediqué bastante más a este tema que a otros, por una cuestión de casuística, por aumento de casos y porque nos mandan muchos pacientes, vienen o nos mandan de otros lados, de otras ciudades. Eso hace que en el equipo, el grupo que trabajamos, tengamos muchos pacientes con cáncer de mama y todas las semanas tengamos 2 o 3, por ejemplo. Es decir que efectivamente sí, que tenemos muchos casos y eso hace que hayamos hecho una experiencia bastante amplia. Con respecto a la prevención, y a la prevención en realidad el cáncer de mama en particular, el cáncer en general, tiene algunos factores de vida y endócrinos que favorecen su evolución. Por ejemplo, en el particular del cáncer de mama, hay algunas comorbilidades que son habituales en la sociedad y aumentan el riesgo. Por ejemplo, la obesidad. La mujer tiene un índice de masa corporal elevado, aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, y que si lo tiene, evolucione menos bien de lo que evolucionaría si fuera una mujer con menor índice de masa corporal, menos gordita. Si hiciera más gimnasia, dieta, seguramente sería algo. También la diabetes, que es un factor que aumenta el riesgo. El tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer de mama, como del de pulmón, colon y demás.
Y es decir, las medidas y algunas, la ingestión de algunas hormonas, el uso de anticonceptivos. Los anticonceptivos aumentan un poquito, no mucho a las horas, entonces creo que aumentan un poquito. No es mucho más el beneficio que producen, pero en algunas oportunidades se utilizan este mismo tipo de hormonas en cantidad en dosis mayores, y en esos casos aumentan algo el riesgo de cáncer de mama. Es decir, tener una buena vida, hacer gimnasia, tener una dieta sana, no fumar, reducen el riesgo de que una mujer tenga cáncer de mama. Hay un factor sobre el que puede incidir muy poco, que es el genético. Hay algunas mutaciones que se transmiten, particularmente dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que se transmiten de madres a hijos con las leyes de la herencia y que aumentan notablemente el riesgo. Por ejemplo, la mujer que tenga una mutación del BRCA1 o 2 va a tener un 70% de riesgo de cáncer de mama. El caso de Angelina Jolie, que se sacó las mamas, tuvo un cáncer de mama, se sacó las mamas y se colocó prótesis, ella tenía una mutación, lo hizo por eso. Entonces muchas mujeres que saben que tienen la mutación optan por hacerse la mastectomía para prevenir la aparición del cáncer. Lo comento, no es tan frecuente, tampoco tiene una indicación tan generosa y tampoco es una cuestión que la mujer opta por mutilarse para no tener cáncer de mama. Lo que sí puede hacer es hacer el control periódico, particularmente después de los 40 años, si no tiene riesgo familiar, de haber tenido familiar de primer grado, madre, hermana o hija con cáncer de mama. Entonces hay un recurso que tiene más de 50 años, que está comprobada la enorme utilidad que tiene para la detección precoz del cáncer de mama, que es la mamografía simple, que todas las mujeres conocen actualmente. Eso haciéndolo una vez por año y complementando con algunos otros estudios de imágenes como la ecografía, a veces la resonancia magnética, hacen que si tiene un cáncer de mama se pueda detectar en estadios precoces. Cuando el cáncer de mama es chiquito, tiene menos de 1 centímetro y en la axila no se ha propagado los ganglios, la posibilidad de curación que tiene es más del 90%. Entonces, la detección temprana no evita la aparición, pero sí hace que si tienen que aparecer no les da daño o haga un daño mínimo. Los medios de prevención son primero la mamografía, el autoexamen, que tiene importancia pero menos de lo que se suele estimar, porque cuando se toca normalmente el nódulo ya se pudo haber detectado por mamografía bastante tiempo antes. Entonces es la palpación, la autopalpación, la palpación de las mamas por el médico, y de esto la frecuencia razonable de hacerlo una vez por año, más o menos, aproximadamente una vez por año de los 40 años. Si la mujer tiene algún antecedente familiar próximo de primer grado, la madre o la hermana, entonces este tipo de examen se comienza a hacer antes. En general se trata de hacer 10 años antes de la edad a la que le apareció al familiar que tuvo el cáncer. O si tuvo un cáncer de juvenil, con más razón, ¿no? de personas de mujer joven, ¿no? El cáncer de mama, cuanto más joven es la mujer, suele ser un poquito más lejos. Cuanto es más grande, la agresividad de los tumores suele ser un poco menor y las márgenes de tratamiento de curación aumentan. Así que la mujer, la sociedad puede hacer mucho por no la prevención, sino la prevención la hace la persona cuidando su salud todos los días. Y la detección precoz se hace con mamografía en principio
de buena calidad y bien interpretada. ¿Considera que se concientiza y se visibiliza lo suficiente acerca de esta enfermedad, teniendo en cuenta que hoy en día contamos con más medios que hace algunos años? La comunidad normalmente va atrás de lo que se sabe. Normalmente se sabe más de lo que se consigue aplicar. En la prevención del cáncer de mama y la detección precoz con la mamografía también. Pero no es solamente que no lo sabe, sino que no está dispuesto a tomar las medidas que sabe que tiene que tomar. Entonces, difusión sobre la conveniencia de los exámenes precaucionales para detección de cáncer de mama están ampliamente difundidos. Es muy poco probable que alguna mujer adulta no haya recibido información de esto. Lo que generalmente falta es la cultura como para hacer lo que se debe hacer. Entonces, no es que se conoce, sino que se aplica menos de lo que debiera aplicarse de acuerdo a lo que se conoce. Más o menos esa es la respuesta. De todas maneras, el insistir sobre el tiempo siempre hace que se reclute mayor número de pacientes, mujeres, que estén dispuestas y tomen en cuenta estas recomendaciones. Entonces, por eso se hacen campañas periódicamente. Ahí está el día del cáncer, sí, la semana del cáncer de mama, en todos los centros de educación de la salud se insiste sobre dedicarle el tiempo necesario a la detección precoz del cáncer de mama. Estamos hablando de ese cáncer en particular. Pero en general se sabe más de lo que se hace porque la gente, aún sabiendo que lo tiene que hacer, por ahí no lo hace. Todos sabemos que los seres humanos no somos tan proclives a hacer lo que debiéramos hacer, sino a menudo tendemos a hacer lo que nos produce placer inmediato y no hacer lo que no nos produzca. Bueno, eso forma parte de la educación, pero no de la educación de la salud, sino de la educación en general. El criterio de ser tenaz y con lo que se sabe que hay que hacerlo y de ser perfeccionista en las cosas que son buenas, no es una norma que en la sociedad se trate de internalizar habitualmente a los jóvenes, ¿no? Entonces los jóvenes suelen cometer a menudo los mismos errores que cometen los mayores, que tampoco dan los mejores ejemplos. Y todos sabemos que el ejemplo no es la mejor forma de educar, sino que es la única forma de educar. ¿Recomendarías a los jóvenes que sigamos la carrera de medicina? ¿Por qué? En realidad yo no recomendaría la carrera de medicina como tal a nadie en particular, así en general. Yo creo que la carrera de medicina conduce a un tipo de vida que es distinta al tipo de vida que puede tener un arquitecto, un ingeniero, un profesor de escuela secundaria, un maestro de primaria o un abogado. Entonces, hay dos partes. Una, la habilidad y las ganas de dedicarse a un tipo de ciencia por el nuevo candidato a profesional, que son los chicos como ustedes, que les falta poco para terminar la escuela secundaria. Y la otra es la necesidad que tenga la población de tener profesionales de ese tipo en este caso de médicos. En general, la medicina es una profesión que tiene demanda creciente porque cada nueva tecnología o conocimiento que se incorpora a la ciencia médica abre las posibilidades de una práctica más, un tipo de trabajo más para los médicos. Entonces, la inserción de la medicina en la vida de la sociedad va a ser creciente, va a ser mucho mayor que la que hay actualmente. Actualmente se usa poco de la medicina, se podría usar la medicina mucho más de lo que se la está utilizando. Y
En el futuro se lo va a utilizar más todavía, en la medida que aparezcan nuevas tecnologías, conocimientos o cosas que pueden hacer a las personas para mejorar su calidad de vida. Entonces la medicina es una buena opción para que los jóvenes se dediquen a ella en general y no tienen necesidad de averiguar si hay demanda para los médicos, porque seguro que la hay, y si no la hay ahora, la va a haber dentro de 5 años. Es decir, la medicina es una ciencia que va a tener sus cultores, que son los médicos, que van a ser necesarios ahora y más adelante van a ser más necesarios todavía. Entonces, la medicina es una buena profesión para cualquier chico que tenga interés en dedicarse a ese tipo de ciencia, que además debe saber que no es para trabajar individual, sino en equipo, y también debe saber que es una de las ciencias pesadas, una de las profesiones pesadas de entrenamiento. Normalmente se demora unos 6 años de facultad o 7, y después 4 o 5 de residencia, lo que lleva a que para que un médico tenga el entrenamiento y esté formado necesita, como mínimo necesita 12 o 13 años después de la escuela secundaria. Entonces, pero ese no creo que eso debiera ser un obstáculo, porque en la vida de un ser humano que actualmente tiene una expectativa de vida de 80 y pico de años, la verdad es que dedicar 10, 12 años para estudiar me parece totalmente razonable y nada excesivo. Tampoco quiere decir que las otras profesiones sean simples o cortas, ¿cierto? Hay otras profesiones son más duras, los ingenieros, por ejemplo, las ingenierías, que probablemente sean más duras. Es decir, que la medicina es una buena profesión a crecer, que puede producir mucha gratificación si quien se dedica a ella lo hace con entusiasmo. Pero pensemos también que la gratificación que obtengan ustedes cuando se hagan la profesión que hagan no va a depender tanto de la profesión que eligen, sino del entusiasmo y la tenacidad con que estén dispuestos a dedicarse. Porque si se dedican con entusiasmo les va a ir bien seguro, y cuando les vaya bien y sientan el agradecimiento del prójimo, van a sentir que esa es su vocación. Entonces, yo me preocuparía más de saber que estoy entrenado para esforzarme todos los días, de elegir una profesión que por ahí pueda tener, por ejemplo, un periodo de formación más estrecho. La medicina es larga para entrenarse, pero es muy gratificante.